¿Recuerdas cuando toda la familia se reunía frente al televisor y nadie se movía hasta que terminara el programa? No había control remoto en todas las casas, ni cientos de opciones. Solo esos programas que nos hacían correr desde la calle. Apenas escuchábamos la cortinilla de entrada. Hoy vas a descubrir 10 programas mexicanos de los 80 que marcaron a toda una generación, pero que ya nunca volveremos a ver en pantalla. Quédate hasta el final, porque hay uno que seguramente creías olvidado, pero que al escuchar su nombre te va a transportar directo a la sala de tu infancia. Odisea Burbujas. Si cerramos los ojos y pensamos en la televisión infantil mexicana de los 80, es imposible no recordar a un grupo de científicos locos y animales parlantes que nos enseñaban el mundo mientras nos hacían reír. Odisea Burbujas no era solo un programa de televisión, era una experiencia completa que combinaba educación, música y fantasía de una manera que nunca antes se había visto en México. Todo comenzó en 1979, cuando la productora Silvia Roch tuvo una idea revolucionaria. Quería crear un programa que divirtiera a los niños, pero que también les dejara algo valioso: conocimiento real envuelto en aventuras fantásticas. Y vaya que lo logró. El profesor Memelovsky, interpretado magistralmente por Jorge del Campo, se convirtió en ese abuelo científico que todos queríamos tener. Con su bata blanca y su cabello alborotado, nos llevaba cada semana a descubrir los misterios del universo desde su laboratorio lleno de cachivaches. Pero los verdaderos héroes eran sus ayudantes, esos personajes que hasta la fecha siguen grabados en nuestra memoria. Patas Verdes era el sapo filósofo que siempre tenía una reflexión para todo. Mafafa Musguito era esa rana soñadora que nos enseñó que la imaginación no tiene límites. Mimoso Ratón representaba la curiosidad infantil en su máxima expresión. Y Pistachón Zig-Zag, ese estrafalario personaje que con su atuendo colorido y su manera peculiar de hablar, se robaba cada escena. Lo que muchos no saben es que detrás de estos personajes había actores que dedicaban horas al maquillaje y caracterización. No existían los efectos digitales de hoy. Todo era artesanal, hecho con amor y creatividad mexicana. Las canciones de Odisea Burbujas se volvieron himnos generacionales. ¿Quién no recuerda tararear? Vamos a explorar el mundo, vamos a descubrir, mientras caminaba a la escuela primaria. Esas melodías pegajosas nos enseñaban sobre el sistema solar, el cuerpo humano, los océanos y hasta la historia de México. El programa duró hasta 1984, pero su impacto fue eterno. Durante años se transmitieron repeticiones que cautivaron a nuevas generaciones. Lamentablemente, gran parte del material original se perdió en el terremoto de 1985. Cuando los archivos de Televisa sufrieron daños irreparables. Hoy, encontrar un capítulo completo de Odisea Burbujas es casi imposible. Existen fragmentos en internet, grabaciones caseras que algunos afortunados hicieron en sus videocaseteras Betamax, pero la serie completa se ha convertido en un tesoro perdido de la televisión mexicana. Cachún Cachún Ra Ra. En 1981. Las noches de los viernes cambiaron para siempre en los hogares mexicanos. Un grito peculiar comenzó a escucharse en todas las salas del país. Un grito que se convirtió en el santo y seña de toda una generación. Cachún, Cachún, Ra Ra. Ra era comedia pura, sin filtros, sin pretensiones. Solo ese humor mexicano que nacía de la vecindad, del mercado, de la vida cotidiana. El programa nació de la mente creativa de un grupo de comediantes que ya habían probado suerte en otros formatos, pero que aquí encontraron su verdadero hogar artístico. Alejandro Suárez, mejor conocido como el Wiri Wiri, era el alma del programa. Su personaje del reportero entrometido se volvió tan popular que la gente lo reconocía en la calle y le pedía que hiciera su famosa muletilla. Pero no estaba solo en esta aventura. Raúl Padilla, que más tarde sería conocido como Chóforo, ponía el contrapunto perfecto con su humor más físico y sus expresiones inolvidables. Marta Zabaleta completaba el trío estelar,
demostrando que las mujeres también podían ser protagonistas de la comedia, en una época donde eso no era tan común. Lo que hacía especial a Cachún Cachún Rá era su conexión con la realidad mexicana. Los sketches no hablaban de situaciones ajenas, hablaban de lo que pasaba en la tlapalería de la esquina, en la fila del banco, en el camión de la Ruta 100. Era vernos reflejados en el espejo, pero con la capacidad de reírnos de nosotros mismos. El programa también fue semillero de talentos que, después, brillarían en otros proyectos. Actores y comediantes que hoy son figuras consagradas, dieron sus primeros pasos en este programa, aprendiendo el oficio de hacer reír a un país entero. Las grabaciones se hacían en los foros de Televisa San Ángel, esos mismos foros donde se gestaba la magia de la televisión mexicana de la época. El público en vivo era parte fundamental del show. Sus risas auténticas le daban esa energía que ninguna pista de audio podía replicar. Cachún Cachún Rá. Rá se transmitió hasta 1987, dejando un vacío que muchos programas intentaron llenar sin éxito. Hoy, cuando alguien grita esa frase en alguna reunión familiar, los mayores de 45 años sonríen con nostalgia, recordando esas noches donde la televisión nos unía a todos. Carabina de Ambrosio. Hablar de este programa es hablar de una leyenda de la comedia mexicana. La Carabina de Ambrosio fue durante casi una década el programa de sketches más visto del país, un fenómeno que trascendió la pantalla para instalarse en la cultura popular. El programa había nacido a finales de los 70, pero fue en los años 80 cuando alcanzó su máximo esplendor. Manuel Valdés, conocido cariñosamente como el Loco Valdés, era el capitán de este barco de la risa. Su estilo único, heredado de la tradición del teatro de revista y las carpas mexicanas, era inconfundible. Pero el Loco no trabajaba solo. A su alrededor se formó un elenco de comediantes que se complementaban perfectamente. Cada uno tenía su especialidad, su tipo de humor, su público dentro del público. Lo que distinguía a la Carabina de Ambrosio era su irreverencia. En una época donde la televisión mexicana todavía era bastante conservadora, este programa se atrevía a tocar temas que otros evitaban. La política, las costumbres, los vicios nacionales, todo pasaba por el filtro del humor. Los personajes creados para el programa se volvieron parte del imaginario colectivo. El público esperaba cada semana ver qué nueva ocurrencia traerían, qué situación de la vida diaria convertirían en material de risa. Una de las características más recordadas era la participación del público. No era raro que algún espectador terminara siendo parte del sketch, improvisando junto a los comediantes profesionales. Esa espontaneidad le daba al programa una frescura que los formatos más estructurados no podían igualar. Las grabaciones eran verdaderas fiestas. El ambiente en el foro era de celebración y esa energía se transmitía a través de la pantalla. La gente sentía que no solo veía un programa, sino que participaba de algo especial. El programa terminó su emisión original en 1987, aunque hubo algunos intentos de revivirlo posteriormente. Ninguno capturó la magia del original, ese momento irrepetible donde todo coincidió para crear algo memorable. Chiquilladas. Había una vez un programa donde los niños eran las verdaderas estrellas. No actuaban como adultos pequeños, sino como lo que eran, chavitos con talento, energía y esa capacidad de conectar con otros niños que ningún adulto puede replicar. Chiquilladas comenzó en 1982 y cambió para siempre la forma de hacer televisión infantil en México. El concepto era arriesgado para la época, un grupo de niños y adolescentes protagonizando sketches de comedia, cantando, bailando y actuando con la misma profesionalidad que los adultos. Pero el riesgo valió la pena. El programa se convirtió en el trampolín de carreras artísticas que hasta hoy siguen vigentes. Nombres que hoy son íconos del espectáculo mexicano dieron sus primeros pasos frente a las cámaras de Chiquilladas. Mariana Garza, con su carisma natural, conquistaba la pantalla cada semana. Eric Rubin,
mostraba ya ese talento musical que después lo llevaría a la fama internacional. Otros integrantes del elenco también dejaron huella, aunque sus caminos los llevaron por rumbos distintos. Lo que hacía único a Chiquilladas era su capacidad de hablar el lenguaje de los niños sin subestimar su inteligencia. Los sketches eran divertidos pero también inteligentes, las canciones eran pegajosas pero también tenían mensaje. Era entretenimiento con sustancia, algo que hoy parece cada vez más difícil de encontrar. El programa también reflejaba la época en que se producía, los vestuarios, los peinados, la música de fondo. Todo gritaba años 80 de una manera que hoy resulta entrañable. Ver fragmentos de Chiquilladas es como abrir una cápsula del tiempo. Para quienes crecimos viéndolo, Chiquilladas era más que un programa, era una cita obligada. Había que estar frente a la televisión cuando comenzaba. No existía la opción de grabarlo o verlo después. Era el momento presente en su máxima expresión. El programa se transmitió hasta 1991, casi una década de entretenimiento que marcó a 2 generaciones. Hoy es casi imposible encontrar los capítulos completos, convirtiéndose en otro tesoro perdido de nuestra televisión. Los polivoces. Cuando hablamos de comedia mexicana de alto nivel, es imposible no mencionar a este dúo legendario. Eduardo Manzano y Enrique Cuenca no eran simplemente comediantes, eran artistas completos que dominaban la actuación, la improvisación y la creación de personajes inolvidables. El programa había comenzado en los años 70, pero fue en la década de los 80 cuando alcanzó una madurez artística impresionante. Ya no eran los jóvenes que experimentaban, eran maestros consumados del oficio de hacer reír. Lo que distinguía a los polivoces era la inteligencia de su humor. No dependían de la grosería fácil ni del golpe bajo. Su comedia nacía de la observación aguda de la sociedad mexicana. Cada personaje que creaban era un estudio sociológico disfrazado de entretenimiento. Sus imitaciones se volvieron legendarias. Políticos, artistas, personajes de la vida pública, todos pasaban por el filtro de su talento. Pero nunca era burla cruel. Siempre había un cariño implícito, un reconocimiento del mexicano hacia sus propias características. El programa también era un escaparate de la creatividad técnica de la televisión mexicana. Los efectos especiales de la época, aunque primitivos comparados con los de hoy, eran utilizados de manera ingeniosa para crear situaciones imposibles. Ver a Eduardo y Enrique interpretando múltiples personajes en una misma escena era un logro técnico notable. Pero más allá de la técnica, lo que permanece es la química entre estos dos artistas. Se complementaban de una manera que solo los grandes dúos logran. Donde uno terminaba, el otro comenzaba, creando un flujo de comedia que parecía natural, espontáneo, aunque detrás hubiera horas de ensayo. Los polivoces dejaron de transmitirse en su formato original en 1986, aunque ambos artistas continuaron sus carreras por separado. El legado que dejaron sigue influyendo en la comedia mexicana actual, aunque muchos de los nuevos comediantes ni siquiera sepan de dónde vienen las técnicas que utilizan. Hora marcada. En 1986, algo diferente llegó a la televisión mexicana. Algo que no buscaba hacer reír ni entretener de manera ligera, sino que pretendía inquietar, hacer pensar y a veces asustar. La Hora Marcada fue la apuesta más arriesgada de Televisa en esa década. Una serie antológica de terror y suspenso que desafiaba todos los convencionalismos. El formato era sencillo pero efectivo. Cada semana, una historia diferente, autónoma, que exploraba los rincones más oscuros de la imaginación humana. Fantasmas, demonios, miedos cotidianos llevados al extremo. Todo tenía cabida en este programa. Lo que muchos no saben es que La Hora Marcada fue la escuela donde se formaron algunos de los cineastas mexicanos más importantes de la historia reciente. Un joven Guillermo del Toro, años antes de conquistar Hollywood con películas como El laberinto del fauno y La forma del agua, dirigió varios capítulos de esta serie. Alfonso Cuarón,
el mismo que después ganaría el Oscar por Gravity y Roma. También dejó su huella en el programa. Imagínate eso, los futuros ganadores del Oscar, aprendiendo su oficio en un programa de televisión mexicano de los 80. Esa es la verdadera dimensión de lo que significó La Hora Marcada. El programa también fue plataforma para actores que después se convertirían en grandes figuras. Muchos de ellos reconocen que actuar en La Hora Marcada les enseñó a explorar registros que la televisión convencional no les permitía. Los efectos especiales eran limitados por el presupuesto, pero eso obligaba a los creadores a ser más creativos. El terror no venía de monstruos elaborados, sino de la atmósfera, la sugerencia, el manejo de la tensión. Era terror psicológico antes de que ese término se pusiera de moda. El programa se transmitió hasta 1990, dejando un legado de más de 100 episodios que hoy son objeto de culto. Algunos capítulos circulan en internet, pero la serie completa sigue siendo difícil de encontrar. Para una generación que creció viéndolo, La Hora Marcada representó la primera exposición al género de terror, una puerta que muchos cruzamos con miedo, pero también con fascinación. Papá Soltero. En 1987, la televisión mexicana presentó algo que no se había visto antes. Una historia donde el protagonista no era el galán conquistador ni el héroe tradicional, sino un padre viudo tratando de criar solo a sus hijos. César Costa, ya consagrado como cantante y actor, asumió el papel de Miguel Valdés, un hombre que de la noche a la mañana tuvo que aprender a ser madre y padre al mismo tiempo. El programa tocaba temas que otros evitaban: la muerte de un ser querido, la dificultad de criar hijos sin pareja, los problemas cotidianos de una familia mexicana real. No era el mundo idealizado de otras producciones, era algo más cercano, más honesto. Los niños actores que participaron en el programa se convirtieron en estrellas por derecho propio. La audiencia los veía crecer semana a semana, año tras año, estableciendo una conexión emocional que pocas producciones han logrado. Eran los hijos de todos, los sobrinos del país entero. Lo que hacía especial a Papá Soltero era su mezcla de comedia y drama. Había episodios que te hacían reír hasta las lágrimas, pero también había momentos de profunda emotividad. El programa no tenía miedo de tocar las fibras sensibles del público. La casa de los Valdés se convirtió en un espacio familiar para millones de mexicanos. Conocíamos cada rincón, cada mueble, cada detalle. Era como visitar a unos vecinos queridos cada semana. El elenco infantil incluía rostros que se volvieron entrañables para toda una generación. Andrea Lagunes, Luis Mario Quirós y Benito Castro hijo formaban parte de esa familia televisiva que sentíamos nuestra. Verlos enfrentar los problemas típicos de la infancia mexicana, desde las tareas escolares hasta los primeros amores, nos hacía sentir acompañados en nuestras propias experiencias. La música del programa también dejó huella. César Costa aprovechaba sus dotes de cantante para incluir números musicales que se quedaban grabados en la memoria. Algunas de esas canciones se convirtieron en parte de la banda sonora de nuestra infancia, melodías que hoy bastaría escuchar para transportarnos de regreso a esas tardes frente al televisor. El contexto de los 80 estaba presente en cada episodio. Los problemas económicos que enfrentaba el país, los cambios sociales, las nuevas tecnologías que comenzaban a llegar. Todo se reflejaba de manera natural en las tramas del programa. Papá Soltero se transmitió hasta 1994, convirtiéndose en una de las producciones más longevas de su tipo. Su éxito inspiró otros programas familiares, pero ninguno logró capturar esa combinación única de humor, ternura y realismo. Chetú. Los domingos por la mañana tenían un ritual sagrado en millones de hogares mexicanos. Después del desayuno, toda la familia se sentaba frente al televisor para ver el programa de concursos más popular de la década. Cus. Tú era más que un programa, era una institución. El formato combinaba concursos, música, entrevistas y ese caos organizado que solo la televisión mexicana en vivo puede ofrecer.
Los participantes venían de todo el país, representando esa diversidad que nos caracteriza como nación. El programa comenzó en 1983 y rápidamente se convirtió en el rey de los domingos. Las familias completas participaban en los concursos y verlos competir era casi tan emocionante como si fuéramos nosotros los que estuviéramos ahí. Lo que distinguía a XETU era su energía inagotable. Desde el primer minuto hasta el último, todo era movimiento, color, ruido. Era la televisión como espectáculo total, sin pausas, sin respiros. Los premios iban desde electrodomésticos hasta viajes, pasando por esas cantidades de dinero que en los 80 parecían fortunas. Ver ganar a una familia humilde un refrigerador o una lavadora generaba una emoción genuina en el público. Era la meritocracia en su versión más pura y televisiva. El programa también era vitrina de los artistas del momento. Cantantes, actores, figuras del espectáculo pasaban por el foro para promocionar sus proyectos. Era el lugar donde había que estar si querías llegar al público masivo. El conductor del programa se convertía cada domingo en el anfitrión de México entero. Su capacidad para manejar el caos en vivo, para improvisar cuando algo salía mal, para conectar tanto con los participantes como con el público en casa, era parte fundamental del éxito. Los concursos tenían nombres que todavía recordamos, dinámicas que imitábamos en las fiestas familiares, canciones de fondo que se nos quedaron grabadas para siempre. Había algo democrático en XETU que lo hacía especial. No importaba si venías de un pueblo pequeño de Oaxaca o de una colonia popular de Guadalajara, en ese foro todos tenían la misma oportunidad. Las familias ahorraban durante meses para viajar a la Ciudad de México y participar, convirtiendo la experiencia en una aventura que contarían por generaciones. XETU se transmitió hasta 1993, una década completa de domingos que formaron parte de la rutina nacional. Cuando terminó, muchos sintieron que algo más que un programa había llegado a su fin. Era el cierre de una era, de una forma de hacer televisión que ya no volvería. Mis huéspedes. Había un actor que podía transformarse en cualquier persona, adoptar cualquier acento, encarnar cualquier personaje con una facilidad que parecía magia. Héctor Suárez era ese actor, y en Mis huéspedes encontró el vehículo perfecto para desplegar todo su talento. El programa comenzó en 1984, con una premisa sencilla pero efectiva. Una casa de huéspedes donde convivían los personajes más diversos imaginables. Cada huésped era una ventana a un tipo mexicano diferente, un estereotipo llevado al extremo pero siempre con cariño. Lo que hacía excepcional a Héctor Suárez era su capacidad de encontrar la humanidad en cada personaje. Aunque fueran exageraciones cómicas, había verdad en ellos. El público se reconocía, veía a sus vecinos, a sus familiares, a sí mismo. El humor de Mis huéspedes era crítica social disfrazada de entretenimiento. Los personajes comentaban la realidad del país, se quejaban de los mismos problemas que aquejaban al ciudadano común, expresaban las frustraciones que muchos sentían, pero no podían articular. La producción era modesta comparada con otros programas de la época, pero eso no importaba. El talento de Suárez llenaba cualquier escenario, convertía el set más sencillo en un universo completo. El programa también fue escaparate para otros actores que hacían de contrapunto al protagonista. Cada interacción era una clase maestra de tiempo cómico, de química actoral. Mis huéspedes se transmitió hasta 1986, una vida relativamente corta pero intensa. Héctor Suárez continuaría su carrera con otros proyectos igual de memorables, pero para muchos, este programa representa su momento más brillante en televisión. ¿Qué nos pasa? ¿Recuerdas que te dije que habría uno que te transportaría a tu infancia? Pues, cerramos esta lista con un programa que marcó una época en la televisión de variedades mexicana. Verónica Castro, ya consagrada como una de las actrices más queridas del país, decidió aventurarse en un formato diferente. ¿Qué nos pasa? Comenzó en 1986 y rápidamente se convirtió en el programa favorito de las familias mexicanas.
El formato era una mezcla de entrevistas, música, concursos y esos momentos de televisión espontánea que ya casi no existen. Verónica tenía un don natural para conectar con el público, para hacer que el espectador sintiera que le hablaba directamente a él. Lo que distinguía al programa era su calidez. En una época donde otros programas apostaban por el escándalo o la polémica, ¿Qué nos pasa? Optaba por la cercanía, por el entretenimiento familiar en su sentido más puro. Los invitados iban desde las más grandes estrellas internacionales hasta personas comunes con historias extraordinarias. Esa mezcla democratizaba el espectáculo, lo hacía accesible para todos. El programa también reflejaba los gustos y las modas de la época, la música que se presentaba, los temas que se discutían. Todo era un reflejo fiel del México de los 80 y 90. Verlo hoy es como tener acceso a una máquina del tiempo. ¿Qué nos pasa? Se transmitió hasta 1998, una de las carreras más largas para un programa de variedades. Su longevidad hablaba de la conexión que había establecido con el público, de esa lealtad que solo se gana con años de entretenimiento consistente. Cada programa que mencionamos hoy fue más que señal transmitida por ondas de radio hacia nuestros televisores. Fueron experiencias compartidas, momentos que nos unían como familia, como vecinos, como país. En los años 80 no había redes sociales ni teléfonos inteligentes. La televisión era la ventana al mundo, el centro de la vida familiar, el tema de conversación del día siguiente en la escuela o el trabajo. Estos 10 programas representan una época irrepetible de la televisión mexicana. Una época donde la creatividad se imponía sobre el presupuesto, donde el talento nacional brillaba sin complejos, donde hacer televisión era casi un acto de artesanía. Hoy, con cientos de canales y plataformas de streaming, paradójicamente tenemos menos momentos compartidos. Cada quien ve lo suyo, en su propio horario, en su propia pantalla. Se perdió esa magia de saber que millones de personas estaban viendo exactamente lo mismo que tú, al mismo tiempo, sintiendo las mismas emociones. Los programas desaparecieron de la pantalla, pero no de nuestra memoria. Siguen vivos en las anécdotas que contamos, en las frases que repetimos, en esa sonrisa nostálgica que aparece cuando alguien menciona alguno de estos títulos. Porque la buena televisión, como los buenos recuerdos, nunca muere del todo. Solo espera pacientemente en algún rincón de nuestra mente, lista para regresar cuando algo la invoque. Un sonido, una imagen, una conversación. Y entonces volvemos a tener 8 años, sentados en el piso de la sala, con los ojos fijos en esa pantalla que nos prometía mundos infinitos. ¿Cuál de estos programas fue tu favorito y qué recuerdos te trae? Comparte este video con quien creció viendo la misma televisión que tú. Dale me gusta y suscríbete para seguir recordando juntos ese México que ya no existe, pero que llevamos en el corazón.